Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Deseo de todo corazón que estés gozando grandemente este maravilloso y bendecido día que Dios ha dispuesto para nosotros. Yo de mi parte, feliz de poder estar contigo unos minutos a través de este micrófono. Hoy vamos a charlar de lo que es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es una experiencia transformadora que define la esencia de la vida cristiana. No se trata simplemente de seguir un conjunto de reglas o de participar en actividades religiosas, sino de permitir que el Espíritu Santo guíe, transforme y dirija cada paso de nuestra existencia. Vivir en el Espíritu implica una relación íntima con Dios, donde Él toma el control de nuestra vida y nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad. Es una vida marcada por la dependencia de Dios, la sensibilidad a su voz y la manifestación de su carácter en nuestras acciones y decisiones. Vivir en el Espíritu es una de las enseñanzas centrales del cristianismo. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25, nos exhorta: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este llamado implica una vida guiada y transformada por la presencia del Espíritu Santo, donde nuestras acciones, pensamientos y decisiones reflejan el carácter de Cristo. Vivir en el Espíritu no es simplemente un concepto teológico, sino una realidad práctica que impacta cada aspecto de nuestra vida. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Vivir en el Espíritu significa depender de su dirección en cada decisión, confiando en que Él nos mostrará el camino correcto. En momentos de dificultad, el Espíritu Santo es nuestro consolador. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16, nos exhorta: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Vivir en el Espíritu nos permite experimentar su consuelo y paz incluso en las circunstancias más difíciles. El Espíritu Santo no es una fuerza abstracta, sino una persona real que desea interactuar con nosotros en lo cotidiano. Vivir en el Espíritu significa estar atentos a su dirección en cada decisión, ya sea grande o pequeña. Es aprender a discernir su voz a través de la oración, la meditación en la palabra y la sensibilidad espiritual. Cuando vivimos en el Espíritu, confiamos en que Él nos guiará por el camino correcto, incluso cuando no entendemos completamente el panorama completo. El Espíritu Santo nos transforma a la imagen de Cristo. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 declara: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vivir en el Espíritu implica permitir que Él moldee nuestro carácter y nos haga más semejantes a Jesús. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23, nos habla del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vivir en el Espíritu significa manifestar estas cualidades en nuestra vida diaria, reflejando el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Vivir en el Espíritu nos capacita para ser testigos de Cristo y para enfrentar los desafíos de la vida con su fuerza y poder. Uno de los aspectos más profundos de vivir en el Espíritu es la transformación que Él produce en nuestro carácter. A medida que permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, comenzamos a reflejar más claramente el carácter de Cristo. Esto no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso continuo en que el Espíritu nos moldea, nos corrige y nos fortalece. Vivir en el Espíritu implica estar dispuestos a cambiar, a dejar atrás viejos patrones de pensamiento y comportamiento y abrazar la nueva vida que Dios tiene para nosotros. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos enseña: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vivir en el Espíritu significa confiar en su intercesión y en su capacidad para guiar nuestras oraciones. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Vivir en el Espíritu nos asegura que somos propiedad de Dios y que tenemos la promesa de la vida eterna. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vivir en el Espíritu implica estar dispuestos a aprender de Él y a recordar las enseñanzas de Jesús. Cuando vivimos en el Espíritu, el fruto de su presencia se hace evidente en nuestra vida. Este fruto no es algo que podamos producir por nuestros propios esfuerzos, sino que es el resultado natural de una vida rendida a Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza son las cualidades que el Espíritu desarrolla en nosotros. Estas no solo nos benefician, sino que también impactan a quienes nos rodean, convirtiéndonos en instrumentos de bendición y testimonio del amor de Dios. En 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 7 nos enseña: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vivir en el Espíritu significa usar los dones que Él nos ha dado para edificar a la iglesia y glorificar a Dios. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 3 nos exhorta: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vivir en el Espíritu nos lleva a buscar la unidad y la armonía en quienes nos rodean, superando las divisiones y trabajando juntos por el reino de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17 nos menciona: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Vivir en el Espíritu nos libera de la esclavitud del pecado y nos permite vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Vivir en el Espíritu también significa reconocer nuestra debilidad y dependencia de Dios. No tenemos que cargar con el peso de nuestras luchas y fracasos, porque el Espíritu Santo nos fortalece y nos sostiene. En momentos de dificultad, Él es nuestro consolador y nuestro ayudador.
recordándonos que no estamos solos y que podemos confiar en el poder de Dios para superar cualquier obstáculo. Esta dependencia nos libera de la ansiedad, la tristeza, la depresión y nos permite vivir con confianza y paz. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11 nos asegura: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vivir en el espíritu significa experimentar la vida abundante que Jesús nos prometió. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 nos dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vivir en el Espíritu implica un proceso continuo de santificación, donde somos transformados a la imagen de Cristo. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 nos enseña: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Vivir en el Espíritu nos permite discernir la voluntad de Dios y tomar decisiones correctas. El Espíritu Santo es quien nos conecta con Dios de manera íntima y personal. A través de él podemos experimentar una comunión profunda con el Padre y el Hijo. Vivir en el Espíritu significa cultivar una relación constante con Dios, en donde la oración, la adoración y la meditación en su palabra son parte esencial de nuestra vida. Esta comunión nos llena de gozo, nos da dirección y nos fortalece nuestra fe. En el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, nos recuerda: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vivir en el Espíritu nos llena de un gozo que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vivir en el Espíritu nos permite experimentar una paz que trasciende toda comprensión humana. Vivir en el Espíritu también implica experimentar su poder en nuestra vida. No estamos llamados a vivir una vida cristiana en nuestras propias fuerzas, sino a depender del poder del Espíritu Santo. Este poder nos capacita para ser testigos de Cristo, para enfrentar las pruebas con valentía y para vivir una vida que glorifique a Dios. El Espíritu nos da la fuerza para superar la tentación, para perdonar a quienes nos han lastimado y para amar a los demás de manera desinteresada. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 5 nos dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vivir en el Espíritu nos capacita para amar como Cristo nos amó, con un amor sacrificial y desinteresado. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nos habla de la fe como fruto del Espíritu. Vivir en el Espíritu nos permite confiar en Dios en todo momento, sabiendo que Él es fiel y cumple sus promesas. El Espíritu Santo nos libera de la esclavitud del pecado y de las ataduras que nos impiden vivir plenamente. Vivir en el Espíritu significa experimentar la verdadera libertad que solo Cristo puede dar. Esta libertad no es un permiso para hacer lo que queramos, sino la capacidad de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios.
libres de la culpa, el miedo y la opresión. Es una libertad que nos permite vivir con propósito y plenitud. En el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13 nos dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vivir en el Espíritu nos llena de una esperanza que no se desvanece, incluso en medio de las pruebas. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vivir en el Espíritu nos capacita para ser testigos efectivos de Cristo en este mundo. El Espíritu Santo es nuestro Maestro, quien nos guía a toda verdad y nos revela las profundidades de Dios. Vivir en el Espíritu significa estar dispuestos a aprender de Él, a profundizar en nuestro conocimiento de Dios y a crecer en nuestra comprensión de su palabra. El Espíritu nos ilumina, nos corrige y nos capacita para vivir de manera que honre a Dios. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 24 nos dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vivir en el Espíritu nos lleva a adorar a Dios con un corazón sincero y lleno de gratitud. En 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14 nos menciona: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Vivir en el Espíritu nos permite experimentar una comunión profunda con Dios y con quienes nos rodean. El Espíritu Santo es quien nos une como cuerpo de Cristo. Vivir en el Espíritu implica buscar la unidad y la armonía con nuestros hermanos en la fe, superando las divisiones, los enojos, los resentimientos y trabajando juntos por el reino de Dios. El Espíritu nos puede ayudar a amar, a perdonar y a servir a los demás, creando una comunidad que refleje el más puro amor de Cristo. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 17 nos dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vivir en el Espíritu nos permite conocer a Dios de manera íntima y profunda. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia en Cristo. Vivir en el Espíritu nos recuerda que somos hijos de Dios y que tenemos una esperanza eterna. Esta seguridad nos permite vivir con confianza, sabiendo que nuestro futuro está en las manos de Dios y que nada puede separarnos de su amor. Vivir en el Espíritu es un llamado a una vida transformada y guiada por la presencia de Dios. Que podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, vivir de manera que glorifique a Dios y refleje el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Que nuestra vida sea un testimonio vivo del poder y la gracia del Espíritu Santo. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy vengo ante ti con un corazón agradecido por el don de tu Espíritu Santo. Gracias por enviarnos al Consolador, quien nos guía, nos transforma y nos capacita para vivir una vida que te honra. Te pido que me enseñes lo que significa vivir en el Espíritu y que me ayudes a rendir cada área de mi vida a su dirección y control. Señor, reconozco que no puedo vivir la vida cristiana por mis propias fuerzas. Necesito tu Espíritu para guiarme en cada decisión, para darme sabiduría en momentos de incertidumbre y para fortalecerme en tiempos de debilidad.
Ayúdame a ser sensible a su voz a través de la oración, la meditación en tu palabra y la comunión contigo. Que mi vida esté marcada por una dependencia constante de tu Espíritu. Jesús, tú prometiste que el Espíritu Santo estaría con nosotros para siempre. Gracias porque Él es mi consolador en momentos de dolor, mi guía en momentos de confusión y mi fortaleza en los momentos de debilidad. Enséñame a caminar en el Espíritu cada día, permitiendo que Él moldee mi carácter y me haga más semejante a ti. Que el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, sea evidente en mi vida. Espíritu Santo, llena mi corazón con tu presencia, transforma mis pensamientos, mis palabras y mis acciones para que todo lo que haga glorifique a Dios. Ayúdame a vivir en libertad, liberándome de las ataduras del pecado y también del miedo. Dame el poder para ser un testigo fiel de Cristo, para amar a los demás como Él nos amó y para vivir una vida que refleje tu amor y tu gracia. Padre, te pido que me enseñes a depender del Espíritu en todo momento. Que mi vida no esté gobernada por mis deseos carnales, sino por la dirección de tu Espíritu. Ayúdame a reconocer mi debilidad y a confiar en tu poder para superar cualquier obstáculo. Que mi fe no esté basada en mis propias fuerzas, sino en la obra transformadora del Espíritu Santo en mí. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo es mi garantía de que soy tu hijo y de que tengo una herencia eterna contigo. Que esta verdad me llene de esperanza y me motive a vivir cada día con propósito y pasión por tu reino. Ayúdame a caminar en comunión contigo a través del Espíritu y a ser un instrumento de tu amor y tu paz en este mundo. En el nombre de Jesús, amén. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.